estamos viendo en estos últimos pasajes el comienzo del ministerio de Jesús, sus señales y discursos. En el capítulo 2 estudiamos, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento ahí a lo que vamos repasando. El capítulo 2 vimos la primera señal, que fue ¿cuál? La transformación del agua en vino, en Caná. Ministerio de Jesús en Judea. También vimos a Jesús que purifica el templo. Y luego vimos a Jesús y Nicodemo. Con la historia de Nicodemo aprendimos que la simple religión no basta. Hay mucha gente religiosa hoy en día como Nicodemo, pero la religión no basta. Nicodemo tenía su religión, era fariseo, o sea que era parte de un grupo de judíos que era estudioso y quisquilloso para guardar la letra de la ley, y a menudo se oponían a Jesús en su ministerio. Era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de los judíos. De él se añade que era principal entre los judíos. Era un hombre importante entre los judíos. Pero vemos que a pesar de todo lo que era Nicodemo y a pesar de tener su religión, su vida estaba vacía. Porque él quería que Jesús satisfaciera sus inquietudes espirituales. Su problema era que él quería entender todo lo relativo al reino de Dios, pero sin entrar en él. Y hoy en día conocemos a muchas personas así. Pero ¿de qué sirve una religión que no se manifiesta en la vida diaria de esa persona? El cristianismo es una vivencia diaria. Nicodemo vemos, ¿verdad?, que fue de noche, sin tomar una decisión de seguirle. Pero vemos más adelante en otros capítulos que vamos a ir estudiando, el capítulo 7, 45 al 52, vemos que Nicodemo se encuentra entre los demás líderes, pero sin estar de acuerdo con ellos de condenar a Jesús a morir. Y luego lo vemos cuando ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo vimos prepararlo, ponerlo en el sepulcro. Así que estas acciones parecen indicar que Nicodemo decidió superar su religión antigua y a los compañeros de la Corte Suprema, al cual él formaba parte, para convertirse en un seguidor de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo el ministerio de Jesús en Samaria, Jesús y la mujer samaritana. De la semana pasada quisiera resaltar algunos puntos importantes. Primero que todo, Jesús es un salvador para todos. Jesús pone y rompe con las tradiciones y prejuicios raciales de su época. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de esperanza y salvación a otros. En el capítulo 4, versículo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. En el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Samaria era un territorio que quedaba entre Judea y Galilea, al lado del oeste del río Jordán, unos 700 años antes de Cristo. Durante los años de la cautividad asiria, los israelitas que no fueron llevados cautivos se mezclaron con gente extranjera llevada allí por asirios. Así los israelitas se desviaron de su cultura y de su religión. Una mezcla de judaísmo, más gentiles, más idolatría. En Segunda de Reyes 17, 26 al 28,
podemos ver la historia de cómo se forman los samaritanos. La historia de Samaria. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros, adoptaron una religión idólatra. Los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos, o sea, mezcla entre los judíos y los gentiles. Y fueron despreciados universalmente por los judíos. Los judíos se sintieron superiores a ellos en todo sentido y les odiaron. Muchos judíos llegaron al punto de que ni aún caminaban por el territorio de Samaria. Para ir de Judea a Samaria, cruzaban el río Jordán y caminaban bordeándolo. Por eso leemos en esta historia que Jesús iba contra de los prejuicios de la época. El encuentro de la mujer samaritana con Jesús es muy importante. Se observa al evangelista por excelencia evangelizando a una pecadora. Al estudiar esta historia contemplamos la luz divina brillando sobre la oscuridad del pecado, hasta penetrar el alma de aquella mujer. Al descubrir a Jesús como el Mesías prometido, su vida fue cambiada y ella llegó a ser una mensajera de salvación para con sus conciudadanos. Otro de los prejuicios que había era que según las tradiciones de la época, había varias razones por las cuales Jesús no debiera haber hablado con la mujer. Era algo delicado, era algo muy mal visto que un hombre hablara con una mujer en un lugar público. Las mujeres debían pasar inadvertidas en público. Las reglas judaicas que se seguían entonces mantenían que era preferible no hablar con las mujeres en público para el bien del alma. Estas reglas de buena educación prohibían incluso encontrarse a solas con una hebrea, mirar a una casada o saludarla. Era un deshonor hablar con una mujer en la calle. Además, los prejuicios religiosos tampoco permitían a los samaritanos y a los judíos conversar. También dice que Jesús estaba cansado. Jesús pudo haberse ido a descansar, ¿verdad? Pero vemos en el pasaje que Jesús venció todas esas limitaciones humanas, cruzó las barreras religiosas y los prejuicios de la época con el fin de dar a conocer las buenas nuevas. El pastor el domingo pasado nos habló de que nosotros debemos poner en práctica estrategias para aprovechar las oportunidades que se nos presentan y dar a conocer las buenas nuevas. Vemos que Jesús lo hizo. Él aprovechó que estaban en un pozo donde había agua para hablar acerca del agua y entablar una conversación. Jesús profundizó la conversación cuando dejó de hablar del agua del pozo y mencionó el agua viva. Jesús le reveló a ella su pecado. Cuando le recordó su vida de inmoralidad, al mencionar su pecado, enseguida ella quiso cambiar el tema. Siempre es incómodo hablar del pecado con una persona si no está dispuesta a arrepentirse. Jesús le permitió desviar la conversación para enseñarle que en la adoración el lugar no es tan importante como el espíritu del adorador. Jesús le presenta a ella como el Mesías esperado, se presenta a ella como el Mesías esperado y ella le aceptó por fe. Al confiar en él como el Cristo, se emocionó dejando todo olvidado, su cántaro, y corrió a la ciudad para compartir con otros lo que había sucedido. A pesar de las diferencias entre los samaritanos y los judíos, Jesús aceptó la invitación de quedarse allí 2 días. En el versículo 39 al 42 vemos el resultado de aquella visita. Dice el verso 39:
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. No fue que él fue, sino que vinieron a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y dice el 41, muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que les voy a dejar una tarea para aplicar. Y usted va a pensar esta semana cómo podemos mostrar que Jesús es el Salvador para todos. ¿Quiénes son las personas en la comunidad que son similares a la mujer samaritana en su necesidad? ¿Cómo puedo llevarle el mensaje a estas personas? Ahora sí vamos a entrar entonces al capítulo 4, 43 al 54, que es lo que nos toca el día de hoy. Juan 4, 43 al 54. Así que voy a dejar que lo busque. Ajá. Juan 4, 43 al 54. Vamos a estar hablando de la segunda señal. Ya vimos la primera, que fue cuando se convirtió el agua en vino. Ahora vamos a ver la segunda señal. Jesús sana al hijo de un noble. La curación del hijo de un oficial del rey en Galilea. Dice el versículo 43. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. 2 días después de qué? Correcto. Ajá. 2 días después de haber permanecido con los samaritanos que habían venido a él. Un evento maravilloso. 2 días maravillosos en la vida de estos hombres. Este grupo de hombres, como ya lo dijimos, venían de una región despreciada. Han creído por la palabra, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Mire que no dice allí que han creído por los cuentos, por las fábulas, por los mitos, por las filosofías, por los sueños, por las visiones, por las profecías, por las nuevas revelaciones. Han creído por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escucharon su bendita palabra y creyeron en el Mesías prometido. Dice el versículo 43, salió de allí y fue a Galilea. Nos habla del recorrido que había iniciado y que se nos señaló en el capítulo 4, versículo 3. Si vamos al 4, versículo 3, dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ese era el recorrido que él iba a hacer. Pero hizo una pausa cuando pasó por Samaria, ¿verdad? Pero ahora que ya pasó por Samaria, entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El viaje se alargó por el paso por Samaria y el encuentro con la samaritana. Así que el Señor regresa a aquel lugar donde Él se había criado, en la región de Galilea. Es en Galilea donde Jesús iba a comenzar un amplio ministerio, del que Juan apenas nos da detalles, pero al que los otros 3 evangelistas dedican bastante tiempo. Seguramente esto se debe a que Juan escribió después que los otros evangelistas, y conociendo sus escritos quiso evitar repetir aquellos sucesos de la vida del Señor que ya habían sido relatados. Versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Jesús había nacido en Belén de Judea, al sur del país, pero nunca vemos a lo largo de los evangelios que él volviera allí, ni que tampoco considerara aquel lugar como su ciudad. Por el contrario, vemos a Jesús que se ha criado en Nazaret, al norte del país, en Galilea, y llegó a ser conocido como Jesús Nazareno, Juan 18:5. O como Jesús el hijo de José de Nazaret, Juan 1:45. Y cuando comenzó su ministerio público se trasladó a Capernaum, también en Galilea, desde donde entonces estableció su base de operaciones. Mateo 4:12 al 13. Eso se lo digo para que lo anote cuando hace el repaso allá en su casa, usted lo busca detalladamente. Podemos decir que cuando el autor escribe su propia tierra, no se estaba refiriendo entonces al lugar de nacimiento en Belén, sino que se estaba refiriendo a la tierra de Galilea. Pero, ¿por qué tomó Jesús la decisión de regresar a Galilea en este momento en su ministerio público? Realmente puede parecer un poco extraño que después de la popularidad que él había llegado a tener en Jerusalén, Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y en Judea, Juan 4:1 al 3 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero creemos que el Señor regresó allí evitando un peligro de seguir ganando fama y prestigio, popularidad. Esto hubiera tal vez provocado un enfrentamiento directo con los fariseos, lo que habría precipitado una crisis final antes de la hora señalada. En Galilea estaba su familia y la gente que le había visto crecer desde bien joven. Y según el dicho de Jesús, en ese ambiente no había ningún peligro de alcanzar más popularidad porque él había nacido allí, se había criado allí. Dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es llamativo leer esa expresión de Jesús después de decirnos que va a Galilea, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero este es un dicho que el Señor repetía, el Señor Jesús repetía mucho en torno al ministerio y la reacción de los habitantes de Galilea, en torno a su ministerio. Por ejemplo, si nos vamos a los evangelios sinópticos, a Marcos 6, 1 al 4, escuchen lo que dice este relato, Marcos 6, 1 al 4. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Estos hombres que habían visto crecer a Jesús, muy posiblemente habían visitado la carpintería, le habían tal vez llevado madera para que les hiciera alguna mesa. Tenían una barrera grande en torno a confiar en Jesús como el Mesías prometido. Así que esta expresión que hace Jesús de que el profeta no tiene honra en su propia tierra es triste y es trágica. Cuando recordamos el propósito del Evangelio de Juan. Porque el no creer en Jesús es permanecer en el estado de condenación en la que se halla el hombre bajo la ira de Dios.
Así que el hecho de que Jesús regresara a Galilea, a su tierra, lugar donde se crió, llama mucho la atención. Vamos a ver el versículo 45, que contrasta con lo que nos está diciendo el relato. El versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aparentemente, la acogida que en principio le dieron los galileos a Jesús cuando nuevamente llegó a su tierra choca con el versículo que acabamos de leer anteriormente. Pero debemos de entender qué tipo de recibimiento fue. No debemos entender este recibimiento en el sentido de que lo recibieron y creyeron en él, sino más bien era como una admiración. Le recibieron con agrado, le dieron una bienvenida al Señor parecida a la de aquellos que en Jerusalén creyeron viendo las señales que él hacía. Juan 2:23. Fe en las señales y milagros. Era una confianza vacía. Ellos habían quedado maravillados, sorprendidos, admirados por los milagros del Señor Jesús. Los milagros que hizo en Jerusalén en medio de la fiesta de la Pascua. Mire lo que dice Juan 2, 23 al 25. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Dios nos conoce a todos. Sabe lo que hay en el interior de nuestro corazón. Dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Podemos decir que todos ellos eran personas que habían quedado impresionadas por las señales que hacía, pero no entendían ni aceptaban quién era él de verdad. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. Y con el tiempo llegaron a rechazarle y abandonarle. Juan 6:66 dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Se da cuenta? Esas expresiones de fe, esas expresiones de supuesta confianza, de creencia en Jesús por las maravillas que él hacía, para nuestro Señor Jesucristo no era más que una muestra de que ellos no se centraban en lo que él era, sino que se centraban en lo que él había hecho. Su fe se centraba en los milagros, pero no se centraban en el hacedor de los milagros. Por eso dice que Jesús no se fiaba ni creía en ellos. Ahora podemos entender un poco mejor el porqué del contraste que hace Jesús en el verso 44 y 45 en torno a ese aspecto negativo, que no hay profeta en su propia tierra, pero cuando leemos entonces el 45 vemos que lo recibieron con buen agrado. Hay mucha gente hoy en día que se acerca a Jesús solo por interés, por las señales, por los milagros, no porque realmente creen en Él y quieren ser seguidores de Él. Es una confianza vacía. El Evangelio de Juan quiere enseñarnos cómo se llega a tener una fe verdadera, una correcta fe en el Señor Jesús. Creer que Jesús es un hombre poderoso capaz de hacer milagros y maravillas a favor nuestro no es una verdadera fe. La fe que señala el Evangelio es la que nos lleva a la salvación.
Que alguien crea el día de hoy, como en aquel tiempo, que Jesús hace grandes milagros, no significa que realmente tenga una fe salvadora. El Evangelio de Juan resalta que para ser salvos de la ira de Dios se debe creer en Jesús, en la persona de Jesús, no en el hecho de que Jesús pueda hacer algo por mí. Es por esto que el Evangelio de Juan llama a estos hechos señales. Porque Él quiere direccionar nuestra mirada no al hecho, sino a lo que señala el hecho. Es decir, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos ahora lo que Juan está señalando. Versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En su regreso, Jesús primeramente fue a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Así que el escritor quiere recordarnos que nuestro Señor Jesucristo allí había hecho su primera señal. Y sus discípulos habían creído en Él. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Cuando dice manifestó su gloria, esa frase es muy importante. El autor quiere centrarnos en estos dos momentos. La primera señal, donde convirtió el agua en vino, y lo que va a suceder ahorita. En el primer hecho realizado vemos que allí hubo un resultado correcto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Aquí leemos que sus discípulos creyeron y vieron su gloria. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. En medio de estas dos señales se nos relata la historia de Nicodemo, donde el tema principal era la necesidad de nacer de nuevo para poder percibir el reino de Dios. En el capítulo 4 está el encuentro de Jesús entonces con la samaritana, en donde el tema principal es que Jesús ofrece una salvación para todos. Vimos cómo Él les da el don de la vida eterna. ¿A pesar de qué? A pesar de que los judíos y samaritanos se odiaban. Y ellos creen en la palabra del Señor Jesucristo. Y ahora nos encontramos entonces con una mala actitud errada en torno a los milagros de nuestro Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo realizaba. Así que esta narración tiene un propósito: el creer en Jesús por medio de las señales, o de esas señales como lo encontramos en la primera señal de las bodas de Caná. La forma en que una persona llega a tener vida espiritual y puede aceptar por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, depositar su fe en Él. Y el punto errado de utilizar las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, no para centrar su confianza, la fe en Jesús, sino para quedar solo en el hecho del milagro. Dos posiciones, una correcta y una errada, ¿verdad? Y ahora, en este relato que vamos a ver, se finaliza entonces el aspecto del evangelio, la intención del evangelista. Juan con un relato donde aparece otra señal, pero que inicia con una denuncia por la mirada incorrecta al objetivo que tenían las maravillas. Versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Pronto la noticia de su llegada corrió rápidamente y se divulgó por las ciudades de alrededor.
Y nuestro texto nos dice que alguien se interesó especialmente por su visita. Fue un oficial del rey. Debía ser un hombre de cierto rango dentro de la corte de Herodes, Antipas. Este vivía en Capernaum, a unos 30 kilómetros de Caná. Y tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Así que él no dudó en ir rápidamente hasta donde estaba el hacedor de milagros, el milagrero. Y estaba dispuesto a ir esos 30 kilómetros para rogarle que por favor lo ayudara. Ahora bien, podemos imaginarnos esa angustia de este padre. Dada su condición y las circunstancias, bien podría haber enviado a un criado mientras él se quedaba acompañando a su hijo. Pero él no lo hizo así, sino que tomó la decisión de dejar a su hijo enfermo e ir personalmente a encontrarse con Jesús, lo que nos demuestra de alguna manera que tal vez creía en él. Y aunque no sabemos el grado de interés o identificación que había tenido con el ministerio de Jesús, que había desarrollado en Capernaum, evidentemente había oído hablar de él. Y tenía la información necesaria para que la fe pudiera haber llegado a germinar en su corazón. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Su hijo estaba a punto de morir. Por lo que este asunto era realmente urgente. Así que nos imaginamos que el padre hizo su petición de manera muy insistente y desesperada. ¿Qué fue lo que motivó a este padre a venir a Jesús? ¿Fue acaso lo mismo que motivó a los otros hombres de Samaria a venir a Jesús? ¿Fue acaso que vino a escuchar su palabra, a ser enseñado por él? ¿Vino por quién era Jesús? Claramente la respuesta es no. La motivación que tuvo este oficial del rey Herodes era básicamente una necesidad tremenda que él tenía. Su hijo estaba enfermo, a punto de morir, y había escuchado la fama milagrera de este hombre, y entonces va con esa intención hacia Jesús. Muchos han sido traídos a los pies del Señor Jesucristo en medio de circunstancias similares a las que este hombre vivió. Un matrimonio a punto de morir. Una familia que se pierde. Una vida de un ser amado amarrado a la drogadicción. Una enfermedad terminal. Una petición o la necesidad de un milagro. Muchos se han acercado a Jesús así. Muchos tienen este acercamiento a Jesús inicialmente, pero debemos entender que ese acercamiento, ese venir a Jesús muchas veces, no significa que tenga una fe verdadera a la persona del Señor Jesucristo. No es la fe que el Evangelio de Juan quiere enseñarnos. Él quiere enseñarnos una fe que trae vida eterna, salvación. Eso es tener fe en que Dios hace milagros, pero esa no es la fe que nos salva de la ira de Dios. Tal vez ese sea el medio que Dios está utilizando para traer a muchos a sus pies, el dolor. C.S. Lewis expresaba: el dolor es el megáfono de Dios para despertar una sociedad dormida. Pero no se puede quedar en ese tipo de relación en torno a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que Dios es Dios soberano. Salmo 115 dice, 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios es un Dios soberano.
Salmo 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos mover a Dios a nuestro favor. Nosotros no podemos mover a Dios o cambiar su mente. Él hará como Él quiere. A veces Dios permite circunstancias, situaciones en nuestras vidas difíciles, con el propósito de que usted sea conformado a la voluntad de Él. Que nosotros podamos ajustarnos a la voluntad de Él. Muchas veces esas situaciones también es para que nos acerquemos más a Él y así demostrar su suficiencia en cada situación de nuestra vida. Porque muchas veces en su soberanía el Señor no responde a la petición de urgencia con que muchos se han acercado a Él. A veces el Señor responde sí y nos contesta inmediatamente. A veces el Señor dice no, espera. Pero sea cual sea el caso, como cristianos debemos de confiar que siempre hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida y para nuestro bien. Simplemente hay que confiar en Él. Pero ha ocurrido en que las personas así, su petición no sea respondida. Pero en ese lapso han encontrado el verdadero tesoro, la verdadera perla. Han depositado su confianza en Él y en la persona del Señor Jesucristo. Pero en otros casos, tristemente, se han acercado a Jesús como la fuente que resolverá todos sus problemas temporales, sus tribulaciones. Y al ver que estos problemas no se solucionan, se alejan decepcionados de Él. Y esto porque no han sido enseñados correctamente o no han entendido cuál es el problema real de la existencia del hombre y se han acercado erróneamente a la persona de nuestro Señor Jesús. ¿A cuánta gente de muchos púlpitos hoy les están diciendo: pon tu fe en Cristo, mañana recibirás tu bendición? Mañana recibirás el carro. Mañana recibirás tu sanidad. La tragedia es que tristemente el día de hoy se alimentan a las personas a no depositar la fe en lo que es Jesús, sino en el beneficio que Él puede traer en torno a la vida temporal. El centro de la fe que se alienta en muchas partes del mundo no es en torno a la persona de Jesús, sino a la resolución de sus necesidades. Por ejemplo, este hombre de la narración de Juan viene a Jesús porque su hijo está muriendo y esta es una situación difícil y dramática. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este ruego era repetitivo en el original griego. Él le decía: desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo. Era una petición, un ruego repetitivo, insistente.
ante la situación de este hombre, tal vez nosotros también actuaríamos igual que él. Pero el punto es acercarnos a Jesús. No por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él ya nos ha dado. El punto es, en medio de una situación tan compleja como la de este oficial, nosotros gemimos al Señor como Él. Pero si no hay respuesta de parte del Señor, no traeríamos a nuestra mente como si el Señor nos hubiera decepcionado. Porque el Señor nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos a través de su obra en la cruz del Calvario. No pensaríamos jamás que nuestro Señor nos ha fallado si en medio de nuestro ruego Él no respondiese a dicha petición. Porque nuestra fe no está depositada en lo que Él ha hecho, sino en lo que Él es. Nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y confiamos de que si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, gloria a Dios. Si la respuesta es espera, gloria a Dios. Confiamos que Él siempre nos dará lo mejor de acuerdo a su propósito. Nuestra confianza, nuestra fe en Jesús debe basarse no en lo que Él pueda hacer en nuestra vida temporal aquí en la tierra, sino en eso que ya hizo. Su promesa está en torno a la salvación eterna, no en torno a una obra en favor en medio de nuestro peregrinaje. Él es nuestro fundamento de nuestra fe y no una manifestación poderosa a algo que necesitamos en nuestra vida. Así que no necesitamos señales para confiar en Jesús, creemos en la obra que Él ya hizo. Este hombre clamaba, desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo. Ahora vamos a ver una respuesta dura de parte del Señor, lo cual expresa el problema que el Señor quería denunciar y que el apóstol Pablo expone. Que las personas en torno a Jesús querían las señales, pero no querían acercarse a Él. Y estas señales apuntaban a Él. Dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿No creéis si no veis las señales y prodigios? Ante esta petición que surgía de lo más profundo del corazón de este hombre, de este padre atribulado, Jesús responde de una manera fuerte. Una frase tal vez llena de disgusto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que esta frase, esta reprensión, no está enfocada solamente en este hombre que viene a hacer esta petición. Este enojo está hecha en plural. Está hecha para todo ese grupo de personas que venían a Él, que lo habían recibido muy bien, que le habían dado una buena bienvenida en su tierra por las señales que apuntaban en torno a Él. No por lo que Él era, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, sino por los milagros que Él había hecho en Jerusalén. Es importante también resaltar que este versículo 48 es el único lugar dentro del Evangelio de Juan que Juan usa una palabra diferente a señales para hablar de un hecho grande de parte del Señor Jesucristo. Y dice señales y prodigios. Y que sea el único lugar que el Evangelio de Juan se utilice una palabra diferente a señales, lo que quiere mostrar es la mala utilización de estos hechos de nuestro Señor Jesucristo. La manera como ellos lo veían. La represión que hace nuestro Señor Jesucristo es fuerte.
Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto nos recuerda más adelante lo que sucedió también con Tomás. Tomás el incrédulo, porque no había visto con sus propios ojos al Señor Jesús resucitado. En Juan 20:25, mire lo que le dijeron. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Dice que 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús reprende al incrédulo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mismo Señor Jesucristo, en lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal, que se encuentra en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo se fundamenta ¿en qué? En la bendita palabra de Dios. No en algo que Él pueda hacer a favor nuestro, porque enfatizo, lo que Él realizó ya es suficiente, es pleno en torno a nuestra existencia. A pesar de esta reprensión tan dura de parte de nuestro Señor Jesucristo, el oficial sigue clamando, versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En el griego dice que mi hijito, antes que mi hijito muera. Es una situación dramática. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Todos los que estaban allí esperaban que Jesús fuera. Y ellos allí viendo el drama, les encantaba a los judíos ver señales. Les encantaba ver las maravillas. Entonces ellos esperaban que Jesús descendiese con este oficial de Herodes. Fuese a la casa, hiciera un hecho grande, maravilloso. Les encantaba ese tipo de espectáculos. Igual que hoy en día. A muchos les gusta el espectáculo. Pero el Señor Jesucristo le dice, ve, tu hijo vive. Si la fe fuese fruto de los grandes hechos, de los milagros que Dios puede hacer, entonces la generación que fue sacada de Egipto por la mano poderosa de Dios sería la generación más creyente que encontráramos dentro de las Escrituras. Pero resulta que esa generación que vio tantos prodigios de parte de Dios murió en el desierto por incrédulos en su gran mayoría. Pablo expresa en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor lleno de misericordia va a darle a este hombre algo mucho más grande que la sanidad de su hijo.
Va a darle la capacidad de confiar en Él verdaderamente. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fe y obediencia. Jesús no descendió como Él estaba pidiendo. Él tendría que confiar en la palabra del Señor Jesucristo. Y esa es la fe verdadera. La que deposita su confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que se nos dice, y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dio y se fue. ¡Qué maravilloso! Él había recibido algo mayor que la sanidad de su hijo. Había recibido la vida espiritual que le permitía confiar en esa palabra del Señor Jesucristo. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Los propósitos del Señor. Creer en la bendita palabra del Señor Jesucristo. Es la enseñanza que Juan quiere traernos, de donde surge la verdadera fe. No surge de mirar hechos grandes, sino confiar únicamente y exclusivamente en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia es muy importante para el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque las personas se pierden creyendo, creer en Jesús. Porque quienes están encargados de enseñar a confiar y a creer en la palabra de Dios, están enseñando a creer y a confiar en milagros, en señales, en sueños, en visiones, en profecías, en nuevas revelaciones. Yo declaro, yo decreto, yo proclamo. Dios me dijo, Dios me habló. Nada de eso es la base para la fe. Y nunca lo ha sido. En aquel tiempo las señales eran los medios. ¿Para qué? Para apuntar hacia quién era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador. Y no eran el medio para la fe. La fe debe estar puesta en la bendita palabra de Dios. El medio para la fe es la palabra de Dios. Y no nos cansaremos de decirlo en esta iglesia. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Da tristeza ver cómo hoy nos enseña la palabra de Dios. Los púlpitos se han convertido en escenarios de shows, espectáculos. Ya no se predica la palabra de Dios, ya no se predica al Señor Jesucristo. Lo que sí se predica es palabra de hombres. Otro evangelio. Doctrinas de demonios. Para manipular a la gente, a los oyentes. ¿Cómo es posible que alguien que dice llamarse pastor, profeta, apóstol y hoy en día hasta apóstola, la tenemos aquí en Panamá? Y nunca abren la Biblia para enseñarle. Nunca abren la Biblia para predicarle. Observe. Y se tardan 1 hora hablando de todo, menos de la palabra de Dios.
Es por eso que el apóstol Juan utiliza un verbo para hablar acerca de lo que es la fe. La fe es venir y unirse a Jesús, depositar nuestra existencia en Él. El verdadero poder, la verdadera fortaleza en medio de una tribulación como la que estaba viviendo este padre, no es que responda Dios a la petición o a la oración que él está haciendo, sino tener la certeza de en quién se ha depositado su existencia. En esta mañana hago un llamado a los padres. El mayor legado que podamos darle a nuestros hijos es guiar sus pasos en el temor de Dios. Es guiar sus pasos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mayor clamor que debemos levantar al Señor por nuestros hijos es que Dios toque sus corazones y que puedan obtener esa vida eterna, la vida espiritual. Debemos de gemir como ese hombre por nuestros hijos. Y esta es la enseñanza que ha traído este maravilloso pasaje, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuántas veces como los judíos, como este hombre, aunque habían oído y visto muchos de sus milagros, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales, por nuevos prodigios? ¿Cuántas veces nos cuesta creer en Cristo y en su palabra si no está acompañada de alguna señal o algún milagro? Ver para creer. Jesús le dijo y nos dice hoy: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Su queja es porque Él conoce nuestros corazones. Y Él sabía que lo único que les interesaba a ellos era verlo hacer algo extraordinario y sensacional. El Señor no quiere ser considerado como un mero obrador de milagros. Los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad espiritual de su persona, y su obra lo acreditaba como el verdadero Mesías. En ese sentido servían las señales para despertar la fe de la gente que los veía o recibía de esa época. Pero si las personas solamente quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros, estarían perdiendo de vista su verdadero propósito, que era mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Así que, hermanos, hoy nuestra fe debe confiar únicamente en la palabra de Dios. La fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa, porque eso fácilmente puede convertirse en superstición. Bíblicamente, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra revelada, como hemos aprendido hoy. Y su palabra revelada es de Génesis hasta Apocalipsis. Punto, y ahí quedó todo. No hay más palabra nueva, ni nuevas revelaciones, como dicen muchos por ahí. Nosotros hemos estado aprendiendo que la palabra de Dios es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, que deja a los hombres sin excusa y sin argumentos. Por eso Pablo afirmaba así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.